Hola, nosotros somos alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León y vamos a hablar de la transformación de la enfermería en México, en la historia y la evolución del cuidado de salud. La enfermería en nuestro país comienza desde la época prehispánica en Mesoamérica y este periodo cubre alrededor de 400 años, que da paso a la enfermería durante la colonia y el inicio de México independiente. Existieron tres grandes horizontes culturales que incluyen el preclásico, clásico y posclásico. Las causas de la salud y enfermedad. La salud y la enfermedad dependieron de varios factores: la relación con los dioses, el nacimiento, calendario, los agüeros o hechos furtivos. Todo esto determina la salud de la persona, y un punto importante en Mesoamérica eran los cuidados prenatales. Se percibe como un acto social, familiar y ritual por parte de los aztecas, y la partera contribuía con sus saberes a llevar a bien el parto. El cuidado de la salud en Mesoamérica refiere de los sanadores de la época mesoamericana. Tenían un amplio conocimiento de la herbolaria, relacionaban a las enfermedades con los aspectos religiosos. En esta época la enfermería se practicaba empíricamente, predominando la enfermería militar. Por otra, la religión politeísta marcó la relación entre la salud y la enfermedad, que recayeron en la figura femenina, principalmente en los distintos terapeutas existentes antes de la llegada de los españoles. El Tribunal de Protomedicato de la Nueva España en México independiente se originó en el siglo XIII y después de la conquista de Tenochtitlán en 1521, las parteras en Mesoamérica sabían entender tanto como el embarazo, el parto y el puerperio. Se empezaron a crear hospitales en la Nueva España, y después de entre 1910 a 1921 los índices de mortalidad materna infantil eran demasiado altos, y la mayoría de funciones infantiles se relacionaban con la falta de medidas higiénicas apropiadas durante el periodo de gestación. De los años 1911 a 1916 es un periodo relacionado con la Revolución Mexicana. Surge una inestabilidad política que afecta a la Universidad Nacional. No obstante, el 11 de febrero de 1912 se aprueba el plan de estudio de la carrera de enfermería y de partera. En 1922 se abrió la Escuela de Salud Pública en México. En 1924 se instaló la Escuela de Salubridad. En 1925 fue necesario que el Departamento de Salubridad promoviera la preparación de enfermos para combatir las enfermedades combatibles. En 1929 en Veracruz y más tarde en Cuernavaca y Xochimilco fue el establecimiento de unidades sanitarias. En 1938 el doctor Ángel de la Garza Brito presentó requisitos de admisión para enfermedades visitadoras. De 1946 a 1949 la escuela recibió ayuda para los cursos de enfermería sanitaria. El 19 de enero de 1943 se promulgó la Ley de Seguridad Social, en la que se reafirmó que el seguro es un servicio público nacional con carácter obligatorio, y se construyeron el IMSS y el ISSSTE. Desde aquel momento el IMSS y el ISSSTE se convirtieron en las dos instituciones fundamentales de la seguridad social en México, y en 1974 se designó al licenciado Ignacio García Telles director de el IMSS. Avances científicos y tecnológicos. La tecnología de la comunicación de la información y otra de la gestión física aplicada en el campo de la enfermería. Un avance tecnológico que ha avanzado y aún más lo harán. La forma en la que los profesionistas de la enfermería atienden a sus pacientes, pero también han modificado el flujo del trabajo. Sistema de comunicación mejoradas que algunas instituciones sanitarias están incorporando. Los registros electrónicos de salud, que son los registros médicos en el papel, que ya no volverán porque ya van a ser electrónicos. Los avances científicos es de los procesos de información, la cual es la telecomunicación en salud, que facilitarán al profesional al intercambio, la consulta y la actualización permanente en diferentes aspectos. Los cambios demográficos, que es la estructura de la pirámide poblacional en Colombia y en el mundo, con aumento de los grupos de población que envejecen, ancianas y en los primeros años de vida. Los cambios epidemiológicos, que se caracterizan por ser heterogéneo. La investigación, que es la de salud de enfermedad, que requiere ser investigada desde un enfoque interdisciplinario.
Profesionalización de la enfermería. Bueno, con la llegada de los españoles a la Nueva España, se creó el tributo de protomedicato, que fue fundado en 1527 para regular los establecimientos y el ejercicio de los profesionales enfocados a la curación y atención de los enfermos. Consejo Superior de Salubridad. Este fue creado en 1840 reemplazando al tribunal. Este se encargaba de regular el ejercicio de la medicina, tanto de cirugía como de farmacéuticos, dentistas, parteros, y favorecía a la salubridad pública, sobre todo en casos de epidemia. La situación con las enfermeras las tenían en la categoría de sirvientas. Su labor, además de cuidar enfermos, era de lavandera, de cocinera o de mandadera. En cambio, las parteras estaban dentro del personal científico o del administrativo y su salario era 3 veces mayor que el de las enfermeras. Profesionalización de la enfermería. Bueno, esto comenzó a principios del siglo XX por diferentes razones. La primera fue porque ya no había religiosas que cuidaban a los enfermos de forma gratuita. La segunda fue porque las parteras no se respetaban sus labores y las tenían bien definidas. Y la tercera fue porque las enfermeras no estaban de acuerdo con los avances médicos. El Hospital de San Andrés es el hospital, se creó a finales del siglo XIX, dando a conocer la noticia que se iba a inaugurar. Se necesitaba a los enfermeros con una educación adecuada. Por lo tanto, se recurrió a enfermeras americanas y alemanas para la capacitación. En 1896 se formó la Escuela Práctica y Gratuita de Enfermería del Hospital de San Andrés, contratando a Rosa Crowder, de 25 años de edad, que era una enfermera titulada del Hospital del Este de Illinois. Una vez inaugurado el hospital, en el 5 de febrero de 1905, el personal se encontraba capacitado y sus funciones eran desde apoyar a los médicos en cirugías, en la medicación de los pacientes y apoyar en curaciones. El 9 de febrero de 1907 se inaugura la Escuela de Enfermería del Hospital General de la Ciudad de México. La carrera se hacía en 3 años y tenía materias como anatomía, fisiología, curaciones, higiene, cuidados de niño y farmacia. Hermelinda García fue de las primeras enfermeras en recibir su diploma el 28 de febrero de 1910. Durante la Revolución Mexicana se vio una inestabilidad política que afectó a la Universidad Autónoma de Nuevo León. No obstante, el 11 de febrero de 1912 se crea el plan de estudios para la carrera de enfermería y de partera. En 1935 se creó el nivel técnico de enfermería con duración de 3 años, que también fue requisito para cursar la carrera de partera. En 1968 se crea la licenciatura en enfermería y obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. En 1997 se crea el Plan Único de Especialidades Postbásicas de Enfermería. Y en 1982 se crea el primer posgrado en maestría. La certificación en la práctica de enfermería es un proceso de evaluación externa encaminado a identificar y validar el nivel de competencia que posee la enfermera o el enfermero en relación a un perfil profesional laboral para mostrar evidencias y hacer constar públicamente que posee los conocimientos, habilidades, destrezas y valores necesarios para el ejercicio de la profesión. Esta certificación está a cargo de la COMEC, del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, que es una asociación civil de carácter jurídico, técnico, laico, autónomo, no lucrativo y de representación nacional. Producción científica de enfermería. El objetivo es establecer un diagnóstico de la actividad científica realizada por profesionales de enfermería tras valorar la producción, la aptitud y la actitud de los factores considerados como obstáculos y otros condicionantes que puedan incidir negativamente en el desarrollo de dicha actividad. El material y el método es el estudio descriptivo transversal observacional realizado en un hospital universitario de asistencia especializada. Ese se toma como sujetos del estudio en el total de la población muestral consignada, puesto que uno de los datos significativos es el grado de participación. Uno de los retos más importantes de la educación superior en general y de la educación médica en particular del siglo XXI es asumir la flexibilidad en las estrategias de aprendizaje. En estos nuevos tiempos se exigen de las instituciones de educación superior una voluntad hacia la reforma de estructuras y métodos de trabajo, por ello y la formación de recursos humanos
Debe ser contextualizada, lo que determina un cambio en los planes de formación basados no solo en la transformación de los escenarios docentes, sino también en sus objetivos, formas organizativas, docentes, métodos y recursos del aprendizaje como componentes fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los libros y los artículos, bueno, según el estudio realizado por pacientes de la licenciatura en enfermería de la UNAM en el 2010, publicación más reciente encontrada relacionada al tema, el estudio en el cual se analizó una muestra de 358 artículos de investigación en enfermería publicados, se destacó que la principal temática abordada es la clínica, con el 36.9% en el contexto hospitalario, 42.2% de las investigaciones utilizó teoría de enfermería, en el 77.5% predominó el paradigma cuantitativo, la zona centro del país tiene el mayor número de publicaciones. En los artículos, el grado académico predominante es el primer autor, es maestría, con el 41. Diseño didácticos y material metodológico. Se clasifican de acuerdo con la relación docente-discente, expositivos, elaboración conjunta y trabajo independiente, desde el medio para la obtención del conocimiento, orales, visuales y prácticos, de acuerdo con las funciones didácticas, el tratamiento de nueva materia, consolidación y control, de acuerdo con la actividad cognitiva del estudiante, reproductivos, productivos y problemáticos. Los métodos más utilizados son los relacionados con la actividad que estimula el pensamiento creador, que es el método de búsqueda parcial, o heurística, el método problemático, aula invertida y la simulación clínica. Los principales resultados, con un 41% de participación, el 70% manifiesta tener interés en conocer los medios para hacer investigación, el 24% no da prioridad al desarrollo de esta actividad, el 16% dice tener suficientes conocimientos en metodología científica para poder hacer investigación y el 80% reconoce no tener esta formación. El 49.9% opina que la forma idónea a la hora de diseñar un proyecto de investigación es un asesoramiento permanente. El 11% manifiesta haber utilizado los servicios de biblioteca, mientras que el 85% no conoce su ubicación ni la ha utilizado. El 31% está suscrito a revistas especializadas no gratuitas y el 65.5% no lo está. Personas que nos inspiran. Bueno, como sabemos, a lo largo de nuestra historia mexicana han surgido cientos de líderes que fueron siendo o siguen siendo fuente de inspiración para nuevas generaciones, ya sea políticos, militares y médicos. Pero a nosotros nos compete hablar de los líderes en enfermería. Una de las líderes de enfermería fue Elena Arizmendi Mejía, fundadora de la Cruz Blanca Neutral. Fue una mujer reconocida por ser una muy participativa en la patria, en la revolución y en la humanidad. Leonor Villegas de Magnog, apodada como la Rebelde, fue también una enfermera pionera de la Cruz Blanca constitucionalista. De hecho, hay una anécdota en El Paso de Texas, en Laredo, donde había un conflicto y ella hizo como una atribución a la ambulancia. Adela Velarde Pérez, apodada como la Adelita, creo que una de las personajes más reconocidas a lo largo de la revolución. Fue una enfermera que fue una soldado que se asoció al ejército liberalista. Refugio Esteves Reyes, madre o apodada como Madre Cuca, fue otra también una costurera que apoyaba en el hospital, que más tarde se graduó de enfermería, que cabe resaltar que fue hasta la edad de 59 años, pero durante todo el tiempo, desde los 25 hasta esta edad, participó con el ejército mexicano y entre otras instituciones mexicanas. María Guadalupe Cerizola Salcido también fue una gran enfermera que impulsó al liderazgo y a la motivación de las nuevas generaciones. Soy María Suárez Vázquez, una del siglo XX. Esta enfermera también fue de gran importancia, más que nada en el ámbito de cardiología, ya que tuvo grandes avances científicos y que hoy en día son utilizados para la enfermería en esta área.
Es todo por nuestra parte, gracias.